Gente de J Programador, hoy les traigo un nuevo video en la que vamos a resolver ejercicios de programación con el lenguaje JavaScript. Crea un programa que tenga las 4 operaciones aritméticas y que sean funcionales con los valores. Empezamos creando la primera variable que se va a llamar número 1 y va a tener un valor del número 10. Luego crearemos otra variable que se va a llamar número 2 con el valor número 20. Sucesivo a estas dos variables ya creadas, crearemos 4 variables más que van a ser las siguientes operaciones. La primera variable que vamos a crear se va a llamar suma. Esta primera variable va a almacenar las dos variables ya creadas y va a sumar estas dos en sí. La segunda variable se va a llamar resta y va a tener como valor la primera y la segunda variable ya creada y va a restar estas dos variables. La tercera variable va a ser y se va a llamar multiplicación. Como su propio nombre dice, va a multiplicar las dos variables ya creadas. Y por último vamos a crear otra variable que se va a llamar división y esta va a dividir las dos variables ya creadas. Para nosotros ver el resultado, imprimiremos por el método consola las variables que ya hemos creado, como la variable suma, resta, multiplicación y división. Así estaríamos viendo los resultados en la consola. Crea un programa que convierta las palabras a mayúsculas. Para empezar con este programa vamos a crear una variable llamada palabra que tendrá un valor tipo string y este valor va a tener una frase de invitación que va a ser suscríbete a J Programador. Luego creamos otra variable que se va a llamar convertir que tendrá por valor la variable palabra ya creada con el método toUpperCase. Este método convierte cualquier valor de tipo string a mayúscula. Luego imprimiremos la variable convertir por el método consola y así estaríamos viendo los resultados. Para ver la diferencia imprimiremos la variable palabra con la variable convertir. Crea un programa que cuente la longitud de las palabras. Para empezar este ejercicio vamos a crear una variable de tipo string que se va a llamar palabra y su valor va a ser deja tu like en J Programador. Seguido a eso vamos a crear otra variable que se va a llamar contador que va a tener como valor la variable palabra con la propiedad length. Luego por consola imprimiremos la palabra ingresada tiene con la variable contador caracteres. Así estaríamos viendo el resultado por consola y de igual manera así se estaría terminando este ejercicio. La propiedad length te permite contar los caracteres de un string y de un array. Crea un programa que calcule el área y el perímetro de un triángulo, dándonos los siguientes datos. En este ejercicio nos dicen que la base del triángulo va a equivaler a 3, la altura a 4 y el lado a 3. Para empezar con este ejercicio, cada dato que nos han dado del triángulo lo pondremos en una variable. Para no confundirnos, la primera variable se va a llamar base, que va a ser igual a 3. La segunda variable va a ser altura, que va a equivaler a 4. Y la tercera se va a llamar lado, que va a equivaler a 3. Para resolver este ejercicio crearemos otras dos variables. La otra variable va a ser área del triángulo, que va a almacenar la base por la altura sobre 2. Seguida de esa variable crearemos otra variable que se va a llamar perímetro del triángulo, que va a sumar todos los lados del triángulo, lado más lado más lado, o lo podríamos poner también lado por 3. Luego por el método consola imprimiremos el área del triángulo es con la variable área del triángulo, ya que esta almacena todo el resultado. Seguido a eso imprimiremos el perímetro del triángulo es con la variable perímetro del triángulo, ya que esta también almacena el total de los lados. Así estaríamos viendo el resultado del área y del perímetro del triángulo. Crea un programa que identifique si una palabra es palíndroma. Antes de empezar con el ejercicio debemos de saber que una palabra palíndroma se lee de igual manera al revés o al derecho. Sabiendo esto, primero empezaremos este ejercicio creando una variable llamada palabra con un valor de tipo string que se va a llamar hola. Luego crearemos otra variable que se va a llamar palíndroma, donde se va a almacenar la variable palabra con el método split, seguida de un punto con el método reverse, seguida de un punto con el método join. Al final de este ejercicio te explicaré qué son estos métodos y cuál es su función. Siguiendo el ejercicio emplearemos las condicionales if y else.
Estas nos ayudarán a tomar una decisión en la que si la variable palabra es igual a la variable palíndroma, por consola imprimiremos la palabra ingresada con la variable palabra es palíndroma. En caso contrario, imprimiremos la palabra ingresada con la variable palabra no es palíndroma. Viendo los resultados impresos en la consola, vemos que la palabra hola no es una palabra palíndroma. Si la intercambiamos por la palabra ala, vemos que sí es una palabra palíndroma. El método split funciona de la siguiente manera. Este convierte una variable de tipo string en un array. Su función del método reverse es revertir cualquier variable de tipo string o array. Su función del método join es convertir cualquier variable de tipo array a tipo string. Para explicarles mejor lo que está sucediendo en la variable palíndroma es que en el momento de poner la variable palabra estamos comprometiendo a esa variable a cambiar. Como ya les dije hace un momento, el método split convierte una variable de tipo string a un array. Así que pasa lo siguiente, el método split está cambiando la variable palabra a un array para así poder revertirlo con el método reverse, ya que el método reverse no puede revertir un string. Así que nosotros tenemos que cambiar la palabra a un array. Ahora, para nosotros poder mostrar el resultado en consola, tenemos que convertir ese array a tipo string, y eso se hace con el método join, y así estaría terminando el programa. Crea un programa que identifique si los números ingresados son par o impar. Para empezar este ejercicio vamos a crear una variable que sea de tipo numérico. Se va a llamar número y su valor va a ser el número 10. Seguido a esto vamos a crear unas condicionales en la que se pregunte si la variable número es divisible de 2 y su resultado sea 0. Por consola vamos a imprimir el número con la variable número es par. Caso contrario, por consola vamos a imprimir el número con la variable número es impar. En el siguiente video te voy a estar explicando qué son los números divisibles y qué significa ese símbolo de porcentaje. Así se estaría terminando el ejercicio. Crea un programa para saber si un número n es divisible de 3. Para empezar con este ejercicio vamos a crear una variable que va a tener como valor el número 20. Seguido de la variable vamos a poner una condicional en la que se pregunte si la variable número es divisible de 3 y su divisible sea igual a 0. Por consola imprimiremos el número con la variable número es divisible de 3. En caso contrario imprimiremos por consola el número con la variable número no es divisible de 3. Y así se estaría terminando este ejercicio. Para entender lo que estamos haciendo en la condicional, primero tenemos que aprender qué son los símbolos en la programación. Pero para este ejercicio yo les voy a explicar ese símbolo que parece un porcentaje. Se refiere a que un número sea divisible y su resultado sea 0, como el 9 que es divisible de 3 y su resultado es 0. Crea un programa que identifique qué número es menor, mayor o igual. Para empezar este ejercicio vamos a crear una variable llamada primer número que va a tener como valor el número 20. Luego crearemos otra variable que se va a llamar segundo número y que va a tener por valor el número 50. Seguido vamos a crear las condicionales en la que vamos a poner si el primer número es mayor que el segundo. Con el método consola imprimiremos el primer número con la variable primer número es mayor. En caso que sea al contrario, usaremos la condicional else if en la que diga si el segundo número es mayor que el primer número. Por el método consola imprimiremos el segundo número seguido de la variable segundo número es mayor. En caso que ninguna condicional sea la correcta, se va a dirigir al else, donde por el método consola se va a imprimir ambos son números iguales, y así se estaría finalizando el ejercicio. Crea un programa que indique cuántas vocales tiene una palabra o frase. Para empezar este ejercicio crearemos una variable llamada frase con un valor de tipo string. Este valor tendrá una frase que diga suscríbete y deja tu like en JProgramador. Siguiente a esto crearemos una variable que se va a llamar contador con un valor de tipo numérico que empezará de 0. Luego crearemos un bucle for en la que este bucle va a interactuar por toda la frase. Al poner este bucle for solamente cambiaremos la palabra array por frase. Adentro de este bucle for crearemos una variable global que se va a llamar recorrido. Esta variable va a almacenar la variable frase ya creada con el contador index entre corchetes.
Si no entiendes lo que está sucediendo en esta variable recorrido, al final de este ejercicio te explicaré. Luego crearemos una condicional en la que vamos a utilizar solamente el if. Este nos ayudará a tomar una decisión en la que la variable recorrido sea igual a todas las vocales. Adentro de la condicional if pondremos la variable contador que ya habíamos creado y lo sumamos más 1 para que así cuente cada vocal que tiene la frase. Ahora, para poder imprimir este ejercicio, afuera del bucle for con el método consola colocamos la frase seguida de la variable frase, tiene seguida de la variable contador, vocales, y así estaríamos viendo cuántas vocales tiene la variable frase. Para explicarles bien lo que está pasando en la variable recorrido, es que en esta se está almacenando la variable frase seguida entre corchetes del index. Esto se refiere a que va a tomar el elemento que nosotros le hemos pasado al bucle for, porque si nosotros imprimimos el index del bucle for, nos va a contar los caracteres del elemento que nosotros hemos pasado, que es la frase. Al poner nosotros la frase entre corchetes el index, estamos imprimiendo el elemento por partes. Y lo que hacemos con el conditional if es comparar si la variable recorrido es igual a cada vocal. Crea un programa que identifique cuántas vocales se repiten en la frase. Este ejercicio es muy parecido al anterior. La diferencia es que en este ejercicio vamos a contar qué vocales se están repitiendo y base a eso vamos a ir sumándolas. Por ejemplo, si A se repite 2 veces, en consola vamos a imprimir A se repite 2 veces, E se repite 3, I se repite 4, así sucesivamente. Y va a mostrar todas las vocales que se van repitiendo. Para empezar con este ejercicio vamos a crear una variable llamada palabra que va a tener por valor tipo string. Este string se va a llamar aprende en JProgramador. Seguido de esto vamos a crear 5 contadores. El primer contador va a ser contador A, el siguiente contador E, contador I, contador O y contador U. Estos contadores van a inicializar en 0. Luego vamos a crear un bucle for en la que solamente vamos a cambiar el array por la variable palabra. Luego crearemos una variable global que se va a llamar recorrido, que va a tener como valor la variable palabra y entre corchetes el index del for. Seguido al bucle for vamos a crear 5 condicionales en la que se preguntará si la variable recorrido es igual a la vocal A. Como la condicional está dentro del bucle for, la vocal A se va a ir comparando por cada carácter que el index está recorriendo. Si la vocal A es parecido a los caracteres de la variable palabra, en su contador correspondiente se va a ir sumando más 1. Lo mismo va a suceder con las siguientes vocales. Si encuentran un parecido en los caracteres de la variable palabra, van a ir sumándose más 1. Así sucesivamente hasta llegar a la vocal U y se terminan los caracteres de la variable palabra o hasta que no encuentren coincidencia. Luego, para imprimir el resultado, con el método consola imprimiremos la vocal A, E, I, O, U se repiten con sus contadores respectivos. Así estaría finalizando el ejercicio.